Capítulo cuarto. Los derechos humanos de los gobernados. La parte dogmática de la Constitución. Ciertos derechos fundamentales primigenios, sin los cuales no podríamos desarrollar y tener una vida digna y decorosa, como la libertad, el trato igualitario, a la propiedad privada, a vivir con seguridad jurídica, a la salud, al trabajo, a la participación política. A esta parte de nuestra Constitución Política Federal, que contiene y tutela estos derechos fundamentales del hombre, se le ha dado en llamar la parte dogmática. Clasificación de los derechos humanos. Nuestra Constitución Federal vigente, como ya lo manifestamos con antelación, establece derechos humanos del hombre, los cuales son de muy diferente contenido, a fines de satisfacer las necesidades elementales y diversas de los individuos. En 29 artículos se amalgaman de gran trascendencia e importancia los derechos. Podrán existir algunas otras clasificaciones de las garantías individuales que constituye nuestra vigente ley fundamental, pero la más común o usual es de la que se clasifica de la manera siguiente: A. Derechos de igualdad. B. Derechos de libertad. C. Derechos de propiedad. D. Derechos de seguridad jurídica. Derechos de igualdad. Tenemos algunos derechos fundamentales, donde de una manera clara y sin lugar a dudas determina que entre los individuos que radican en nuestro país tendrán igualdad de derechos y el mismo trato por parte de la ley y sus autoridades. Artículo 1. Donde la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Numeral 8 de nuestra Carta Magna. Es únicamente para los ciudadanos mexicanos cuando la petición versa en manera política. En el artículo 15 de esta fundamental ley, prohíbe la celebración de tratados internacionales para la extracción de delincuentes que tengan la calidad de esclavos en el país donde se haya cometido el delito, teniendo nuestro país y nuestra idiosincrasia un irrestricto respeto por la igualdad y libertad humana. El artículo 2 contiene un derecho de igualdad a establecer que queda prohibido la esclavitud en nuestro Estado mexicano y que los tengan esa calidad en otro país. Por el solo hecho de ingresar a nuestro, son considerados libres. El numeral 4 consagra la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley, así como la igualdad que contienen todas las personas a la protección de la salud, así como igualitariamente toda la familia el derecho a una vivienda digna y decorosa. En el artículo 12 de nuestra Constitución Política, prohíbe la concesión de títulos de nobleza y el establecimiento de prerrogativas y honores hereditarios, ya que no hacerlo así se creará desigualdades entre los individuos. Artículo 13 de nuestra Ley Fundamental. En el comento, prohíbe que persona alguna sea juzgada por leyes primitivas o tribunales especiales, ya que todos los individuos por igual deben ser juzgados y aplicárselas la ley que ya existe para todos. La libertad es para el hombre elemento sine qua non para su existencia, constitutivo y necesario, que forma parte de él, y sin el cual no tan solo no tendría una vida digna y decorosa, sino que no podría desarrollarse y progresar. Es pues la libertad consubstancial al hombre. El artículo 4 de nuestra ley fundamental nos establece libertad para tener el número de hijos que queramos, al textualmente determinarse. El artículo 5 nos proporciona un derecho de libertad al trabajo, al consignar literalmente: ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio y trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. El dispositivo legal 6 establece un derecho de libertad a manifestar las ideas, pues a la letra dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El artículo 7 prescribe el derecho a la libertad a escribir y publicar escritos. Al consignar literalmente: es inamovible la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura. Artículo 8 de nuestra Carta Magna proporciona el derecho de libertad para peticionar a los funcionarios públicos o autoridades
siempre y cuando se cumplan con 3 requisitos: que sea por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, teniendo la obligación las autoridades de dar contestación en breve término. Artículo 9. Proporciona otra especie de ella. El derecho de libertad de asociarse o reunirse, y el citado numeral a la letra dice: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Artículo 29 del mismo ordenamiento legal. La Constitución en este texto determina: todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Artículo 24. Que otorga la libertad de culto religioso, es decir, que las personas tengan libertad para profesar la creencia que más quieran, no teniendo más restricciones que las que la ley reglamentaria en esta materia determine. Siendo que en la clasificación de los derechos tenemos el derecho a la propiedad. Este es un derecho fundamental que garantiza a las personas el derecho de poseer, usar, disfrutar y disponer de sus bienes y propiedades de manera legal. Este derecho está protegido por algunas leyes, como lo son el artículo 27, el cual nos dice que todos tenemos el derecho a la propiedad privada como tierras, y que el gobierno tiene la responsabilidad de asegurarse de que esto sea posible. También dice que el gobierno es el dueño original de todas las tierras y aguas del país, pero que pueden transferir este derecho a los ciudadanos. La fracción 3 del numeral 27 se refiere a la propiedad social y dice que algunos grupos de personas, como los núcleos de población ejidal, comunal y los grupos indígenas, pueden ser dueños de tierras, aguas y bosques, y en la fracción 7 se especifican los grupos que tienen este derecho. El artículo 10 habla acerca del derecho de tener armas de fuego en nuestro hogar para nuestra seguridad y legítima defensa. Sin embargo, existen algunas armas que solo pueden ser usadas por los militares y la Guardia Nacional. En resumen, el derecho a la propiedad es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Federal y establece la protección de la propiedad privada y social. Derecho de seguridad jurídica. El derecho a la seguridad jurídica en México está reconocido en la Constitución y en diversas leyes y reglamentos, y se encuentra protegido por el sistema judicial mexicano. Este derecho es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. El artículo 14 es muy relevante ya que nos dice que nadie puede ser privado de la vida, la libertad, sus propiedades, posesiones o derechos, sin antes haber tenido un juicio justo ante los tribunales correspondientes y con un debido proceso legal. El artículo 16 complementa el artículo 14, ya que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandamiento escrito de la autoridad competente que tenga una causa legal y justificada para hacerlo. El artículo 17 nos garantiza el derecho a tener acceso a la justicia y a ser juzgados por tribunales imparciales que cumplen con los plazos y términos establecidos por las leyes, y que además el servicio de justicia debe ser gratuito para todos los ciudadanos. Por último, el artículo 18 es muy importante ya que nos dice que solo por delitos que merezcan pena corporal es que se puede imponer la prisión preventiva, es decir, que no se puede privar la libertad a alguien si no hay una causa justificada y un delito que lo amerite. Este derecho es otro derecho fundamental que garantiza el debido proceso, la protección de los derechos humanos y la justicia pronta y completa. El juicio de amparo como defensa de los derechos humanos. El juicio de amparo es una forma importante de proteger los derechos humanos porque puede ayudar a las personas a defenderse de abusos de poder y violaciones de sus derechos. El artículo 103 de la Constitución mexicana establece que los tribunales federales tienen la responsabilidad de resolver cualquier disputa que se presente cuando una ley o un acto de autoridad viola los derechos humanos. Por su parte, el artículo 107 de la Constitución establece que todas estas disputas se resolverán a través de un juicio de amparo, el cual es un procedimiento legal especial que se utiliza para proteger los derechos humanos de las personas. Este artículo también hace referencia a la ley reglamentaria de juicio de amparo, que es la ley que establece las reglas para llevar a cabo este tipo de juicio. El juicio de amparo es una herramienta importante que tiene como un objetivo proteger los derechos humanos de los ciudadanos y garantizar que las autoridades cumplen con la Constitución y las leyes. Este juicio se utiliza para controlar la constitucionalidad de las leyes y permite a los ciudadanos defenderse contra cualquier acto de autoridad que pueda violar sus derechos. Este es un recurso para la defensa de los derechos humanos y garantías individuales, y permite a los gobernados impugnar leyes o actos de autoridad que violen sus derechos. En conjunto, estos derechos y herramientas buscan garantizar la protección y defensa de los derechos humanos y garantías individuales de los ciudadanos.